y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos en este lugar, especialmente en la escuela dominical, Señor, para capacitarnos, Señor, para que podamos llevar adelante la obra del ministerio de mejor manera, Señor. Queremos que el cuerpo de Cristo sea edificado, Señor, para llegar a la unidad de la fe, Señor, al conocimiento del Hijo de Dios, como leíamos en tu palabra. Dispón nuestros corazones adecuadamente para que esto pueda suceder, Señor. Sé con cada uno de los maestros, maestras, Señor, que puedan, Señor, tener este mismo sentir, el de edificar tu iglesia, Padre. Queremos glorificar tu nombre en esta hora a través de la enseñanza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Invito a los niños con los maestros, las maestras, que puedan pasar a las salas. Y vamos a continuar con lo que hemos estado hablando las últimas semanas en esta unidad. Hemos estado conversando acerca de liderazgo, ¿cierto? Liderazgo bíblico. Lo que estamos acá creo que somos todos miembros, así que es muy atingente a nuestro rol como miembros, ¿cierto? Yo leía el texto de Efesios 4, que lo voy a citar más adelante. Queremos capacitarnos, ¿cierto? Y como miembros de la congregación, dentro de nuestras responsabilidades, poder reconocer a nuestros líderes, ¿cierto? Reconocer a quienes el Señor está llamando, a quienes el Señor ha dotado de ciertos dones para que puedan cumplir una labor específica en la iglesia. Y es por eso que estamos aprendiendo una vez más acerca de los ancianos, sus funciones, sus requisitos. Y hoy día vamos a iniciar a conversar acerca de los diáconos. Ya, antes que se me olvide, voy a poner una alarma porque hoy día tenemos que terminar un poquito antes porque, bueno, los niños tienen que pasar a decir su versículo y también va a haber una pequeña ceremonia de cambio de clase en los niños acá. Entonces voy a poner la alarma para que no nos pasemos más allá del tiempo correspondiente. Vamos a... Ya. No, lo puse mal. Ahí, creo que sí. Ya. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de los diáconos. Y quisiera, solamente como introducción, para demostrarles la importancia que han tenido los diáconos a través de la historia, y un hecho histórico bien curioso, y es que se dice que a los nazis no les gustaban los diáconos. Se dice que a los nazis no les gustaban los diáconos. ¿Qué pasó? Algo bien especial. En el año 1940, los Países Bajos, lo que hoy se conoce como Holanda, ¿cierto?, cayeron bajo la Alemania nazi, ¿ya? Y en ese año en específico, después de que los Países Bajos cayeran ante Alemania, los diáconos de las iglesias reformadas holandesas, ¿cierto? Las iglesias reformadas holandesas tienen su historia, ¿cierto? Han hecho hartos aportes al cristianismo. Los diáconos de esas iglesias comenzaron a levantarse y comenzaron a ayudar a todos los que estaban oprimidos, a los vulnerables, ¿cierto? Comenzaron a dar alimento, a dar refugio en medio de la guerra, mientras los Países Bajos estaban bajo la Alemania nazi. Y los alemanes, al darse cuenta de la labor que estaban haciendo estos diáconos de esa iglesia reformada, prohibieron el oficio de diácono en los Países Bajos.
e hicieron un decreto para prohibir a los diáconos en los Países Bajos. Y al año siguiente, en 1941, las iglesias reformadas, ¿cierto?, lideradas en ese momento, ¿cierto?, por los diáconos, porque la prohibición era hacia ellos, hicieron una especie como de concilio y dieron una declaración pública en contra del régimen. Y decía esto esta declaración, emitida por estas iglesias, cuando se prohibió la función o el oficio de diácono. La siguiente, Jairo, por favor. Decía: quien toca el diaconado interfiere con lo que Cristo ha ordenado como tarea de la iglesia. Quien ponga las manos sobre la diaconía, pone las manos sobre el culto. ¿Ya? Las iglesias se rebelaron y dijeron, aunque el régimen quiera prohibir a los diáconos, ellos cumplen una función importante, están metiendo las manos sobre algo que el Señor ha dicho que tiene que ser así, y se rebelaron contra el régimen. Bueno, esto es solamente a modo de introducción, para que entendamos que los diáconos a lo largo de la historia de la iglesia siempre han estado presentes y han jugado un rol bien importante dentro de la iglesia. Ya no es un tema menor, no es un tema secundario, ¿cierto? Es algo importante y es algo también por lo que tenemos que trabajar, ¿ya? ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a una vez más visitar los textos que hablan de los diáconos para crecer en nuestro entendimiento de lo que el Señor quiere para nuestra iglesia y para seguir dando pasos en la dirección correcta, ¿ya? Desarrollar un diaconado fuerte, un diaconado, ¿cierto?, maduro, toma tiempo. Al igual como hablamos acerca de los ancianos, ¿cierto? Uno veía todo lo que, las funciones y todo, pareciera ser que tenemos que ir creciendo en estas áreas y en esta misma dirección vamos a capacitarnos hoy para seguir creciendo, seguir entendiendo y poder mejorar, ¿ya? Así que en esta clase vamos a hablar un poquito de estas cosas. Esta va a ser la ruta que vamos a seguir, ¿ya? Primero vamos a hablar un poquito del término que se utiliza en la Biblia para los diáconos o para el diaconado, ¿ya? Que es el término diáconos, ¿ya? En el griego, diáconos. Entonces vamos a visitar cómo se ocupa esa palabra en el Nuevo Testamento, ¿ya? Es una palabra en griego. Luego vamos a ver un pequeño modelo del diaconado, ya que yo creo que ustedes lo conocen y lo leímos la semana pasada, creo, en Hechos capítulo 6, que ahí hay un modelo, un patrón que podríamos seguir nosotros para el diaconado, ¿ya? Que se encuentra en Hechos capítulo 6. Y luego vamos a terminar hablando acerca de la labor del diácono, ¿ya? La gran pregunta que muchos nos podemos hacer es, ¿pero qué es lo que hace el diácono? ¿Qué es lo que tiene que hacer el diaconado? ¿Ya? Algunos podrían decir, oye, pero esa pregunta es fácil de responder. No es tan sencilla, ¿ya? No es tan sencilla. Y probablemente cuando usted visita a otras iglesias, congregaciones, a veces los diáconos se ven un poco diferentes, ¿ya? Con funciones diferentes. Y ahí vamos a entender por qué sucede esto, ¿ya? Entonces vamos a comenzar estudiando el término diáconos, ¿ya? Estudiar este término nos puede servir, ¿ya? Uno sabe, ahí está, cuando uno estudia una palabra en general, no solamente en el griego, las palabras, el significado de las palabras dependen de su contexto, ¿cierto? Si usted ve el diccionario va a salir que una palabra tiene diferentes acepciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo del contexto en que se utilice esa palabra, depende de la definición de la palabra o el significado de la palabra. Entonces, mucho tiene que ver con el contexto. Cuando vamos a la Biblia sucede exactamente lo mismo. Entonces hay que tener cuidado de, cuando uno estudia las palabras en la Biblia, no tomar una palabra y pensar que siempre significa lo mismo, ¿ya? Y aplicarlo para todos lados lo mismo. No, depende del contexto, tenemos que entender el contexto. Y diáconos en las Escrituras, bueno, ahí está en griego, se utiliza 29 veces en el Nuevo Testamento, ¿ya? La palabra diáconos, 29 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a menudo cuando se utiliza esta palabra se refiere solamente de manera general a un siervo o a un mensajero, ya como dice ahí, de manera literal significa siervo, ya mensajero. Ya Pablo, por ejemplo, se hacía llamar a sí mismo diáconos, ya, pero así un diáconos de Cristo muchas veces se ocupó esa palabra, ya no solamente se utilizaba el doulos, ¿cierto?, sino que también ocupaba la palabra diáconos para referirse a sí mismo. Y cuando se refería de esa manera no estaba diciendo que ese era el oficio que tenía en la iglesia, sino que sí se refería a un siervo, ¿ya? Simplemente un siervo, una persona que sirve, ¿ya? Cuando uno, y de esa manera, cuando uno va a las Escrituras, quizás no nos da mucha luz en cuanto al oficio de la iglesia. Sin embargo, hay 3, y yo creo que son 4 veces en la palabra de Dios que este término, diáconos, se utiliza para referirse a un oficio específico en la iglesia. No solamente a ser siervo en general, porque nosotros sabemos que todos los creyentes somos llamados a ser siervos, ¿cierto? Entonces, en un sentido podríamos decir, todos somos diáconos, en el sentido general. Todos somos llamados a ser siervos. Pero en el sentido particular, en cuanto a lo que estamos hablando aquí, al oficio de diácono en la iglesia, se utiliza 4 veces el término en las Escrituras. Y en esta clase específica vamos a revisar esas 4 veces, ¿ya?
¿Qué más podemos decir acerca del término? Bueno, cuando uno estudia una palabra, también sirve ver cómo se utilizaba en la cultura, ¿ya? No solamente es en las escrituras, ¿cierto? En la escritura se utiliza como siervo en general y como un oficio en particular. ¿Cómo lo utilizaban los griegos, por ejemplo, este término? ¿Ya? Es interesante que uno no encuentra una definición clara de los diáconos en la sociedad, bueno, romana, ¿cierto? Que venía con un trasfondo griego. No hay un paralelismo claro. El término diácono, yo estuve revisando, se ocupaba de manera muy diversa, ya para los mensajeros, para los mayordomos, para los panaderos, para los ayudantes de timonel e incluso para los estadistas se les llamaba diáconos. ¿Ya? Entonces no había algo tan definitivo con respecto al uso de la palabra en la sociedad, ¿ya? Y en el contexto judío no se puede encontrar tampoco un paralelo para el diácono, ¿ya? Cuando hablamos acerca de los ancianos, vimos que el pueblo de Israel tenía ancianos, ¿cierto? Y muchas veces se dice que hay cierto paralelo entre el anciano del pueblo de Israel y quizás los líderes de la iglesia del Señor, los pastores, ¿cierto? Y de hecho el término anciano como que viene de por allá, con respecto a la experiencia, la sabiduría que tenían estos hombres que lideraban el pueblo de Israel, se puede trasladar en cuanto a los presbíteros, ¿cierto? En cuanto a los pastores, a los obispos, a los ancianos de nuestra iglesia, que sean personas llenas de sabiduría, podríamos decir, al igual como esos ancianos tenían que serlo. Podemos ver un paralelo, pero con los diáconos no encontramos ese paralelo tan exacto, ¿ya? No hay como un término o un oficio o una función en el pueblo de Israel, quizá o en el Antiguo Testamento, del cual nosotros podamos tomar de manera tan directa, ¿ya? Como sucede con los ancianos, ¿ya? Entonces, con el término podríamos decir de manera general que se refiere a un siervo. En la cultura podría hacer referencia a servir algún tipo de alimento. Si uno sigue indagando en la palabra, puede tener relación con los alimentos, ¿ya? Y eso se podría decir con respecto a la palabra. Ahora vamos a visitar los textos que hablan acerca del oficio en específico, ¿ya? Para poder entender un poco más. Quizás estudiar la palabra solita no nos sirve tanto, ya no nos dice esto tienen que ser los diáconos o estos son, ¿ya? Vamos a profundizar en esos tres pasajes que están ahí, ¿ya? Primero vamos a ir a Filipenses 1:1. Esta es una de las menciones al oficio de diácono en la iglesia del Señor, ¿ya? Disculpen, Filipenses 1:1, que está ahí. Filipenses 1:1. Ahí está, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, ¿ya? Este texto es importante porque aquí Pablo, de cierta forma, saluda a toda la congregación, a todos los santos, ¿cierto?, de esta iglesia en específico, pero hace una distinción luego. Y la distinción que hace es un saludo directo hacia, de cierta manera, a las personas que tenían ciertos cargos en específico. Y dice a los obispos y a los diáconos. Diáconos, ahí está la palabra. A los diáconos, ¿ya? Entonces, esa distinción que se hace aquí de manera clara en el texto nos dice de inmediato que pareciera que hay dos oficios en la iglesia. Están los ancianos y están los diáconos, ¿ya? Y aquí está la distinción en el saludo de Pablo. De hecho, Pablo no suele saludar de manera específica a los líderes de la congregación de esta forma. Ya aquí solamente en Filipenses se encuentra este saludo a los obispos y a los diáconos. Ya tiene un grupo en específico en mente, ¿ya? No solamente nos está diciendo a los obispos y a todos los que sirven en la iglesia. No, está diciendo a los obispos y a los que tienen esta otra función que es el diaconado, ¿cierto? A los diáconos, ¿ya? Vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 1. Este puede ser un texto un poco polémico quizás. Aquí hay más diferencias de opinión quizás con respecto a lo que se está refiriendo Pablo nuevamente. Ya. 16:1, ¿ya? Aquí nuevamente se utiliza la palabra diáconos y aquí de manera personal creo que se refiere al oficio de diácono, ya no a un siervo en general. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ya ahí está la palabrita nuevamente, ¿cierto? Diáconos. Recomiendo a diáconos Febe, ya, que de la iglesia de Cencrea. ¿Por qué dije que hay debate? Porque hay algunas diferencias en cuanto a la interpretación de este texto. Algunos creen que aquí se está diciendo que Febe es una sierva, ¿ya? Sierva en general. No que se esté refiriendo a que ella tenga el oficio de diaconisa, ¿ya? Que se está refiriendo a que es una sierva en
en general y que no se refiere como al término técnico de diaconisa o diáconos, ¿ya? Si usted revisa la mayoría de las traducciones en español, traducen aquí, en Romanos 16, el término como diaconisa, ¿ya? Lo traduce como diaconisa, ¿ya? Otra cosa que nos ayuda aquí en el texto o nos persuade a pensar que se refiere al oficio, es que dice que es una diaconisa de una iglesia en particular, ¿ya? Es como si dijera, ella es la diaconisa de esa iglesia, ¿ya? En Cencrea. Como que si el oficio de diaconisa ella lo tuviera en una iglesia en particular, porque nosotros somos ancianos de UCB Villa Santa Elena, ¿cierto? Y los diáconos de acá son diáconos de UCB Villa Santa Elena, ¿ya? El hecho que Pablo incluya la iglesia en específico de la cual es diaconisa ella, pareciera ser que nos dice, te recomiendo a Febe que es una sierva del Señor, y normalmente se utiliza esa terminología en la Biblia, es una sierva del Señor, una sierva de Cristo, sino que se dice es una diáconos de esa iglesia, ¿ya? Que haya incluido la iglesia en particular nos persuade a pensar que está refiriéndose al oficio, ¿ya? Al oficio de diaconisa. Cuando uno revisa la palabra, tampoco encuentra una prohibición explícita para que las mujeres sean diaconisas, ¿ya? Entonces, eso es otro argumento para pensar que se está refiriendo a una diaconisa en cuanto al oficio, ¿ya? Y de hecho, en 1 de Timoteo capítulo 3, uno puede encontrar ciertos requisitos, y vamos a ir ahí en un momento, vamos a ir ahí, ciertos requisitos para las diaconisas, ¿ya? Se encuentran requisitos para las diaconisas, ¿ya? Y adicional a quizás el testimonio de la palabra, a esas cosas que hemos estado viendo, si uno revisa la historia de la iglesia, se encuentran diaconisas a lo largo de la historia de la iglesia desde los primeros siglos, ¿ya? Entonces, todas esas cosas nos llevan a concluir de que el oficio de diaconisa uno lo podría encontrar en la palabra de Dios, y de hecho, si no me equivoco, así lo reconoce nuestra declaración doctrinal. Creo que incluye el término diaconisa en la declaración doctrinal de Unión de Centros Bíblicos, ¿ya? Se incluye ese término, ¿ya? Entonces, Febe se estaría refiriendo aquí a una mujer que tiene el oficio de diáconos, ¿cierto?, en la congregación. Por eso yo decía que podían ser 3 o 4 veces que se refiere a esto. Algunos creen que son 3, otros creen que son 4, otros podrían pensar que son 2. Ya. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 12. Esta es la siguiente mención al oficio de diáconos. Ya. Entonces sale en el versículo 8 y en el versículo 12. ¿Ya? En el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y más adelante en el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Ya? Ahí están las otras 2 menciones a este oficio. ¿Ya? ¿Y por qué creemos que ahí está haciendo referencia al oficio? Porque está en el contexto de 1 de Timoteo, en donde Pablo le escribe a Timoteo para que Timoteo sepa cómo debe llevarse la iglesia del Señor, ¿cierto? Esta iglesia que es columna y baluarte de la verdad, dice en 1 de Timoteo. Y justo anterior a esto están los requisitos de otro oficio, el otro oficio de la iglesia, que es el oficio de anciano, ¿ya? Y luego de los requisitos del oficio del obispo, ¿cierto?, que aparece ahí, vienen aquí los requisitos del diaconado, del diácono de la congregación, ¿ya? Si usted revisa los requisitos que aparecen ahí, se va a dar cuenta que nuevamente habla acerca del carácter, ¿cierto? Del carácter de estas personas. Y estas serían todas las menciones al oficio de diáconos en la palabra de Dios de manera explícita. Estos 4 textos que visitamos es las 4 veces en la palabra de Dios que aparece la mención a este oficio de diáconos, ¿ya? Muchos creen que la palabra no profundiza en lo que hace un diácono porque pareciera ser que los diáconos eran tan comunes en la iglesia que se da por supuesto que la iglesia va a saber, que sabía un poco qué es lo que tenían que hacer los diáconos, estos oficiales de la iglesia, ¿ya? Al final de esta clase vamos a hablar un poquito acerca de las funciones, ¿ya? Pero estas son las cuatro referencias que hay en la Escritura a diáconos, ¿ya? Sin embargo, hay un texto adicional que normalmente se utiliza y que nos ayuda, nos da un patrón a seguir, un buen patrón a seguir en cuanto al diaconado,
¿Ya? Ahora sí la siguiente. Y es el modelo que aparece en Hechos capítulo 6. A pesar que las referencias explícitas al diáconos no dicen qué es lo que hace el diácono, Hechos capítulo 6 nos provee un buen patrón o un paradigma que hoy podemos seguir, ¿ya? Que sería sabio seguirlo, y así lo han hecho las iglesias en general, ¿ya? ¿Ya? Hechos capítulo 6 del versículo 1 al 6. A ver si es que alguien me puede ayudar leyendo esa porción. Hechos 6 del 1 al 6, por favor. Super. Entonces, bueno, a menudo este texto se utiliza, ¿cierto?, para aprender un poco acerca de los diáconos. Y yo les comentaba que esto es más bien un buen patrón a seguir, un buen paradigma. ¿Por qué no podemos decir explícitamente que estas personas son diáconos? Porque la palabra no menciona el término diáconos, ya no se les llama diáconos. Aparece el término, un término similar, que es el verbo servir, servir a las mesas, ya que es diaconeo, ya que es un término similar, ¿cierto? Se ocupa en forma de verbo, pero a estos hombres no se les llama diáconos, ¿ya? Y también aquí la iglesia estaba naciendo, no se menciona a los ancianos ni a los pastores, sino que se menciona a los apóstoles, ¿cierto? A los apóstoles. Entonces, podemos entender que aquí, ¿cierto?, estábamos en los tiempos de la iglesia primitiva, un tiempo quizás en donde se estaban edificando los fundamentos, se estaban terminando de poner los fundamentos, y esto que sucede acá nos sirve como un buen patrón, como dije, ¿cierto? Un paradigma para poder seguir. Y vamos a entender un poquito lo que estaba sucediendo. Yo sé que ustedes conocen ahí la historia, pero vamos a darle una vuelta a lo que leímos recién, ¿ya? En el versículo 1 y 2 surge un problema en la congregación, ¿cierto? Ciertas viudas estaban siendo desatendidas. Es interesante que menciona que no eran cualquier viuda, ¿cierto? Sino que dice ahí que como la iglesia estaba creciendo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, de los griegos, estaban siendo desatendidas, ¿cierto? Era una iglesia como multirracial, ¿cierto? Habían griegos, ¿cierto? Habían hebreos, y dice que las viudas específicamente de un grupo de ellos, de los griegos, estaban siendo desatendidas. ¿Ya? Es interesante aquí que el crecimiento de la iglesia trajo cierta problemática, ¿cierto? Ciertos asuntos, ciertos desafíos nuevos. El texto no es casualidad que dice, bueno, como estaban creciendo, había más necesidades en la iglesia. ¿Ya? Lo más natural es que suceda eso. Cuando las iglesias crecen el número de necesidades que hay en la iglesia, más necesidades espirituales, y específicamente aquí hay una necesidad física, ¿cierto? Las viudas, nosotros sabemos el lugar que tenían en la sociedad, y en este caso necesitaban ser atendidas para sus necesidades diarias, ¿ya? Y al escuchar los apóstoles que estaba esta necesidad, ellos de inmediato quisieron hacer algo, ¿ya? Hay otra cosa a destacar ahí, y creo que lo puse ahí, sí. Los apóstoles aquí se ve que entendieron la importancia de satisfacer las necesidades físicas de estas personas, ¿ya? Entendieron que estas necesidades tenían que ser suplidas. Había que atender eso que estaba allí. El texto lo reconoce así, ¿ya? Se entiende que debido a que eran las viudas de los griegos específicamente, había cierto peligro de división en la congregación, ¿ya? Dice que se levantó cierto nivel de murmuración, comienza el texto, ¿ya? Entonces, los apóstoles sabían que tenían que prevenir esta división, sabían que tenían que atender esa necesidad, ¿cierto? Pero también sabían que si es que ellos mismos se dedicaban a servir a las mesas, se iban a distraer de su labor principal, ¿ya? ¿Cierto? Porque ahí dice que ellos tenían que ocuparse de dos cosas al menos. ¿Qué es lo que decía el texto?
¿Qué dos cosas tenían que hacer sí o sí estos apóstoles? Persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces ahí hay como otro problema más que podría surgir, ¿ya? Había una necesidad, había una amenaza de división y también estaba el peligro de desatender la oración y el ministerio de la palabra si es que los apóstoles comenzaban a servir a las mesas. Aquí hay que tener claro que los apóstoles hacen esta mención no indicando que servir a las mesas sea un rol menor, o sea, demasiado humillante para un apóstol servir a las viudas, ¿ya? Nosotros lo estudiamos, creo que en algún momento, el patrón de liderazgo en la iglesia del Señor, y lo que enseñó nuestro mismo Señor Jesucristo es que los líderes tienen que ser siervos, ¿ya? Ser líder es ser un siervo, es algo análogo, el liderazgo es servicio, ¿ya? Sin embargo, estos apóstoles estaban llamados principalmente a servir por medio de la oración y el ministerio de la palabra. Esa era su prioridad, ¿ya? Y servir a las mesas en esta situación iba a poner en riesgo también ese servicio, iba a generar otro problema más. Estos hombres tenían que ser fieles al llamado que el Señor les había hecho, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la solución a estos desafíos que trajo el crecimiento de la congregación? La solución las encontramos en el versículo 3 al versículo 6, ¿cierto? Estos apóstoles dijeron que debían elegir a 7 hombres para que llevaran a cabo la tarea de supervisar la distribución diaria de los alimentos, ya que ellos se encargaran de que esas viudas fueran atendidas, ya de que efectivamente esas mesas fueran servidas, ¿ya? Es interesante que ahí se dan requisitos para esto, ¿ya? Esto nuevamente lo podemos conectar con el diaconado, ¿cierto? Porque aquí estos hombres no fue como, sirvan las mesas y ahí quedó todo. Estos hombres tenían que tener cierto carácter, ¿ya? Para servir a las mesas, ¿ya? Y es por eso que dice que es un patrón, porque el diaconado, las personas que sirvan en el diaconado también tienen que tener cierto carácter para poder estar cumpliendo esa función. Aquí habla acerca de hombres de buena reputación, llenos del Espíritu, ¿ya? Entonces, los apóstoles aquí toman en serio, como dice ahí, esta necesidad. Sin embargo, la toman tan en serio sin distraerse ellos de su vocación primaria. Ya es una decisión bastante sabia la que toman los apóstoles aquí, y de esa manera ellos no dejan su ministerio principal. Las necesidades físicas, las necesidades que van surgiendo en la congregación son atendidas y la iglesia se mantiene en unidad, ¿ya? Y de hecho, en el libro de los Hechos, uno de los temas principales ahí en los primeros capítulos es ese, ¿cierto? La unidad de la iglesia. En el siguiente, si no me equivoco, es en el anterior, sí, en el capítulo anterior, la unidad de la iglesia se vio amenazada fuertemente con un pecado que hubo allí. Y el Señor de inmediato, ¿cierto?, trae consecuencias sobre Ananías, ¿cierto?, y Zafira en específico, ¿ya? Y aquí nuevamente, el crecimiento trajo cierta amenaza y en la sabiduría dada por el Señor protege a su iglesia, ¿ya? Entonces, este es un paradigma que nosotros podemos tomar y aplicar a nuestras congregaciones hoy, ya que no se dice explícitamente lo que hacen los diáconos, sabemos que se refiere al servicio en general, podemos tomar esto y aplicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tomarlo y aplicarlo? Y yo leí un texto al comienzo de esta clase, en Efesios capítulo 4. Versículo 11 al 12. Porque en nuestras congregaciones hoy tenemos hombres que son llamados a dedicarse específicamente y de manera principal al ministerio de la palabra, ¿cierto? Y yo lo leí ahí, en el capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y qué tienen que hacer? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos hombres tienen que capacitar a los santos para que ¿quién haga la obra del ministerio? Según el texto ahí en el versículo 12, los santos. Sí. Estos hombres han sido puestos ahí para que ellos perfeccionen a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces el Señor ha llamado a ciertos hombres para que esos hombres capaciten a los santos y para que todos los santos llevemos adelante la obra del ministerio y edifiquemos la iglesia del Señor, ¿ya? Esa es como la iglesia que el Señor tiene en su cabeza, ¿ya? O en su corazón,
¿ya? Entonces, hay hombres que están llamados específicamente a capacitar a los santos, ¿cierto? Y tomando lo que vimos en Hechos capítulo 6, es sabio pensar que los diáconos de hoy pueden ocuparse, ¿cierto?, de las necesidades que vayan surgiendo en la congregación con el fin de poder que estos hombres puedan ejercer su ministerio, que es capacitar a los santos, ¿cierto?, para la obra del ministerio de buena manera, ¿cierto?, de una manera adecuada, ¿ya? Entonces, aunque el término diáconos no aparece en Hechos capítulo 6, es un modelo útil para pensar cómo siervos piadosos pueden ayudar a los que están llamados a predicar la palabra de Dios, ¿ya? Ahí puse el texto, ¿ya? Algunos podrían levantar la mano y decir, ya, pero Pastor Matías, usted está siendo muy general, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en la práctica? Ya entiendo que hay ciertos hombres que tienen que dedicarse a eso, pero ¿qué significa en la práctica esta ayuda o este servicio? Ya, vamos a intentar a seguir escarbando, ¿cierto? Vamos a seguir escarbando, vamos a ir a los requisitos, ¿ya? Vamos a volver a los requisitos de los diáconos, porque yo los leí ahí un poquito por encima. Ya. Entonces, el patrón que podemos ver en Hechos capítulo 6 es que estos hombres se dedicaron a servir específicamente a las mesas, a las necesidades físicas que estaban surgiendo en la iglesia del Señor. Y los requisitos de los diáconos nos ayudan también a seguir haciendo esta distinción más clara entre ancianos y diáconos, ¿ya? Aunque los requisitos, como les dije, no hablan acerca de las funciones, pero al comparar los requisitos podemos sacar ciertas conclusiones, ¿ya? Y voy a hacer esta comparativa para seguir añadiendo más información, ¿ya? La siguiente, Jairo. Ya. Entonces, voy a leer los requisitos de los diáconos primero. Dice, 1 Timoteo 3, no lo dije. Versículo 8 en adelante, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado hermoso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, cuando uno compara estos dos caracteres, podríamos decir, hay muchas similitudes, ¿cierto? Hay muchísimas similitudes que uno puede encontrar entre el carácter de las personas que van a entrar al diaconado y el carácter de las personas que quieren ser ancianos, ¿ya? Pero hay distinciones. Y una de las distinciones claras es que el obispo tenía que ser apto para enseñar, ¿ya? Eso es uno de los requisitos que está ausente en el diaconado, ¿ya? Entonces, ese requisito nos podría llevar a concluir, bueno, los diáconos tienen que aferrarse a la fe con limpia conciencia, ¿ya? Pero no son llamados específicamente a enseñar de manera formal esa fe, ¿ya? No han sido llamados especialmente a tener como puse ahí yo, como un papel docente oficial en la iglesia, ya no es algo necesario para el diácono, ¿ya? Y eso nos habla un poquito nos sigue hablando acerca del rol del diácono, ¿cierto? Pareciera ser que no tiene que ver con la enseñanza pública necesariamente, ¿cierto? Con la enseñanza formal en la iglesia del Señor. Luego hay otra distinción en relación a que administre bien sus hijos y su casa, decía el texto, ¿cierto? Su casa y sus hijos, ¿ya? Porque hay una distinción ahí, porque en los requisitos de los ancianos se da una razón, entre paréntesis, creo que en la Reina Valera aparece, sí, en el versículo 5, se da una razón por la cual este requisito tenía que ser parte de los ancianos, pero esa razón no se menciona en los diáconos, ya lo omite Pablo. Y la razón en los ancianos, el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Ya? Aquí el apóstol Pablo compara el manejo de la casa, ¿cierto?, con el manejo de la casa de la iglesia de Dios, ¿ya? Y probablemente menciona eso en los ancianos y no lo menciona en los diáconos, porque el rol de gobernar a la iglesia le pertenece a los ancianos y no a los diáconos, ¿ya? Y es por eso que se menciona entre paréntesis eso adicionalmente en los ancianos. Porque el rol, la función de gobernar la iglesia del Señor cae sobre los ancianos y no sobre los diáconos, ¿ya? Dice, no posee una posición de gobierno como lo es los ancianos, ¿ya?
Otra mención es que, bueno, los diáconos tienen que ponerse a prueba, pero no se menciona tampoco el requisito de que no sea un neófito, ya que no sea un nuevo convertido, ¿cierto? No se menciona en los diáconos, ¿ya? Y si vamos a los ancianos, también se da la razón por la cual el anciano no tenía que ser un neófito, ¿ya? En el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Todos estamos en peligro de envanecernos, en cierto sentido, ¿cierto? Todos estamos en peligro de caer en ese pecado, ¿ya? Pero se cree que este requisito de que se no sea un neófito y esta advertencia que se da, se especifica en los ancianos porque el oficio de anciano, el hecho de que esté gobernando la iglesia, puede hacerlo más susceptible al orgullo y al envanecimiento, ¿ya? Y nuevamente ahí podría persuadirnos a pensar de que el rol del diácono no tiene que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con un rol más de servicio, ¿ya? Y es por eso que no se da esa advertencia ahí. Y finalmente, el mismo, como título podríamos decir, el mismo nombre de estos cargos nos habla acerca un poco de en qué debieran enfocarse, ¿ya? En los requisitos que aparecen en 1 Timoteo 3, versículo 1 en adelante, se habla que son los requisitos ¿de quién? De los episcopos, ¿cierto? De los obispos, ¿cierto? De los ancianos, de los pastores, pero que eso ya haya quedado claro, o que el Señor esté trayendo convencimiento a su corazón, hermano. Son los requisitos, ¿cierto? De los obispos. Y el pastor Walter nos enseñaba que este término implica cierta supervisión general, ¿cierto? Sobre el bienestar espiritual de la congregación. Este sobrevedor, ¿ya? O inspector, igual a veces se traduce. Literalmente eso significa el término obispo, ¿ya? Y el título de diácono, y ya lo aprendimos también, diáconos, literalmente significa siervo. Entonces es un ministerio orientado al servicio, y pensando en Hechos capítulo 6, de manera principal sería el servicio de las necesidades físicas, ¿ya? La siguiente. Bueno, dije que tenemos que terminar un poquito antes, pero no se preocupe porque la próxima semana vamos a seguir hablando acerca de los diáconos, así que ahí vamos a tener un poquito más de flexibilidad en el tiempo. Pero aquí yo puse, en base a Hechos capítulo 6 y los requisitos de 1 Timoteo 3, podríamos decir lo siguiente, ¿ya? Para llegar aquí a un consenso entre todos, ¿ya? Los diáconos serían siervos que hacen lo necesario para, y ahí puse 3 cosas, para detectar y satisfacer las necesidades tangibles, ¿cierto?, de la congregación. Hechos capítulo 6, servir a las mesas, ¿cierto? Había necesidades que estaban ahí. Detectar y satisfacer, intentar satisfacer de alguna manera las necesidades de la congregación. Proteger y promover la unidad de la iglesia. Nuevamente pensemos en Hechos capítulo 6, cómo estaba amenazada la iglesia allá y cómo el servicio de servir a las mesas fue de muchísima bendición, fue fundamental para la iglesia del Señor, ¿ya? Y finalmente, son necesarios para servir y apoyar el ministerio de los ancianos, ¿ya? Muchas veces se dice que el diaconado es como una extensión del ministerio de los ancianos, ¿ya? Donde quizás como que los ancianos están ocupando el modelo de Hechos 6 de la oración, del ministerio de la palabra, ¿cierto? Y como extensión, los diáconos, ¿cierto?, se ocupan de las necesidades que quizás quedan fuera de la mira, de las manos, ¿cierto?, de los oídos de los ancianos. Ya yo leía, un pastor decía, ellos tienen que ser como un ejército de siervos, así como un ejército de siervos que está ahí atento, ¿cierto?, a las necesidades para poder ayudar y edificar la iglesia del Señor. Yo creo que esto no quiere decir tampoco que ellos no se ocupen de algunas necesidades espirituales, ¿ya? Porque por algo tienen que tener cierto carácter. Y cuando uno sirve las mesas, me imagino sirviendo la mesa de una viuda, probablemente en ese servicio iban a surgir ciertos asuntos, ya de personas dolidas, de personas vulnerables, de personas que estaban en necesidad. Y creo que estos hombres que están en Hechos capítulo 6 tenían que tener ese carácter y ser llenos del Espíritu igualmente por esa razón. Ya no era algo menor, ya es un servicio importante para la iglesia del Señor, ¿ya? Y como vemos acá, esto en la práctica se podría ver diferente en cada iglesia local, porque cada iglesia local en cierto sentido tiene diferentes necesidades que van apareciendo. Lo vimos en Hechos capítulo 6, las iglesias comienzan a crecer y las necesidades comienzan a multiplicarse y a venir en diferentes colores, sabores, ciertas formas,
En este caso eran las viudas, ¿cierto? Pero en diferentes congregaciones probablemente usted va a ver diáconos ocupados de ciertas necesidades, porque en esa iglesia esas son las necesidades que están surgiendo. Y aquí yo voy a poner, y esta es la última slide, quizás diversas necesidades que pueda haber dentro de la congregación y que podrían tener que ver con el servicio de los diáconos, ¿ya? Por un lado tenemos las necesidades que tienen que ver con lo que algunos llaman el ministerio de misericordia o de hacer misericordia, ¿cierto? Que tiene que ver con ayudar a las personas necesitadas dentro de la congregación, ¿ya? El servicio en el diaconado podría tener que ver con eso, ¿cierto? Con administrar cierta cantidad de fondos para ir en ayuda, ¿cierto? O no solamente fondos, sino que de alimentos, ¿cierto? De diferentes maneras de poder proveer para las necesidades. Los diáconos entonces en ese sentido tendrían que estar atentos, ¿cierto? Viendo quién está en necesidad en la congregación, intentando suplir las necesidades cuando sea posible, un ministerio de misericordia. Yo conozco algunas congregaciones que los diáconos solamente están ocupados de esto, ¿ya? De nada más. Es un ministerio solamente de misericordia. Bueno, algunas iglesias lo han decidido así y las escrituras en ese sentido nos da la libertad no nos dice específicamente, ¿sabes qué? No puede ser así. Un ministerio de misericordia. Por otro lado, la labor de los diáconos también podría tener relación con el edificio, ¿cierto? Con las necesidades físicas que tenemos aquí en el lugar en que nos congregamos, ¿ya? Necesidades de la propiedad, preparación del lugar, ¿cierto? Limpieza del lugar, ¿ya? Esto no quiere decir que los diáconos necesariamente tienen que limpiar el lugar, pero sí ven la necesidad, ¿cierto? Y hacen lo posible para que esa necesidad sea resuelta, ¿ya? El funcionamiento correcto, ¿cierto? Quizás de algunos equipamientos que hay en la congregación. Esto se puede ver muchas veces en las funciones de los diáconos en diferentes congregaciones. Más ejemplos, ¿ya? La labor de los diáconos también podría tener que ver en cierto sentido, con las finanzas, ¿ya? Yo estoy convencido de que esto tiene que ser un trabajo en conjunto en cuanto a que los ancianos debieran dar las directrices generales, ¿cierto? Como sobrevedores, como personas que les interesa glorificar al Señor con todo lo que se hace en la congregación y con la manera en que se gasta el dinero en nuestra congregación. También debiéramos tener cierta visión dada por el liderazgo, ¿cierto? Por los ancianos. Estoy convencido de eso. Sin embargo, en labores más prácticas, los diáconos podrían estar involucrados, ¿cierto? En cuanto al mantenimiento de la contabilidad, colaborar, ¿cierto? Con la elaboración de los presupuestos, ¿cierto? Y en todo lo que pueda liberar a los ancianos para que puedan dedicarse a lo que el Señor los ha llamado a hacer, ¿ya? No sé si el Señor ha llamado a hacer específicamente a los ancianos, no sé, una tabla en Excel específicamente y que el anciano esté gastando toda la semana en eso, cuando quizás otro hermano podría liberarlo para que este hermano pudiera dedicarse a lo que el Señor le ha llamado a hacer, ¿ya? Es un tema de llamado, de lo que Pablo habla en 1 Corintios acerca del cuerpo, ¿cierto? Y de que cada uno pueda cumplir el rol que el Señor le ha llamado a cumplir, ¿ya? Y finalmente, la labor del diáconos podría tener que ver con ciertas necesidades del culto público, ¿cierto? Algunos tienen a los diáconos, ¿cierto?, para que ayuden a los hermanos a que se sienten, a mantener el orden quizás en el culto público, ¿cierto?, a preparar los elementos para la cena del Señor, a velar por la seguridad, ¿cierto? Yo sé que hay algunas iglesias más grandes que tienen, no sé, estacionamiento de 40, 50, 100 vehículos, ¿cierto? Y tienen quizás algún diácono encargado que tiene un equipo por debajo que ayuda a los hermanos, ¿cierto?, a que sus vehículos, esas necesidades físicas, ¿cierto?, estén bien resguardados allá. Y de esa manera, nuevamente, liberan a los ancianos para que ellos puedan estar con la mente puesta en lo que deben hacer ese día y también contribuyen a la unidad de la iglesia en ese sentido del estacionamiento, con el mal humor que a veces tenemos al manejar. Usted sabe que llega a ese lugar y va a tener su lugar para estacionar el vehículo, ¿ya? Entonces son cosas muy prácticas, ¿cierto?, que uno puede ver que van surgiendo en las diferentes congregaciones y estas necesidades van viéndose de diferente manera dependiendo de la congregación, ¿ya? Una frase como conclusión, y que quizás engloba un poquito como este funcionamiento o cómo los ancianos, los diáconos y la iglesia debiera llevar adelante el ministerio. Podríamos decir, esto no es mío, es de las 9 marcas, del ministerio de las 9 marcas, podríamos decir que los ancianos dirigen el ministerio, ¿ya? Van delante y dirigen el ministerio. Los diáconos facilitan el ministerio, ¿ya? Hacen que, ¿sabes qué?, todo sea más fluido, ¿ya? Al servir esas necesidades que van surgiendo, hace que sea así, faciliten el ministerio. Y la congregación lleva a cabo el ministerio, ¿ya? Efesios
Efesios capítulo 4, lo leímos. Los ancianos dirigen el ministerio, los diáconos facilitan el ministerio y toda la congregación lleva a cabo el ministerio. Ya todos los santos llevan a cabo el ministerio. ¿Ya? Quizás hay dudas, se me acabó el tiempo, pero la próxima semana vamos a seguir hablando de los diáconos y quizás la siguiente también vamos a seguir hablando de los diáconos. Vamos a detenernos un poquito más en los requisitos, ¿cierto? Y eso, ¿ya? Pero necesito que alguien me ayude golpeando la puerta a los niños porque van a dar su versículo y también vamos a tener una pequeña ceremonia en esta mañana.